Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Shot de Tania. Hoy, como ven, tenemos un episodio muy especial. Tenemos nuestro primer video podcast que está auspiciado por una marca muy querida para nosotros, por Liderma, que es una marca que se ocupa de la belleza de la mujer y sentimos que es la marca más adecuada para acompañarnos en este espacio en el que cultivamos la belleza interior, que después también se refleja en el exterior de todas nosotras. Así que gracias Liderma por acompañarnos y tengo el gran honor y la alegría de presentarles a ustedes a mi amiga y alumna Einat. Einat es, si la tengo que definir así, es mamá, es cantante, es compositora, también es psicóloga, tiene una historia de vida muy linda, muy inspiradora y ella es inspiradora, así que no voy a hablar más y bienvenida. Gracias, un placer estar acá. Felices de que estés acá. ¿Querés contarnos un poquito sobre quién sos? Ok, bueno, agregaría eso, algo que por ahí ahora es evidente, pero soy judía, que es algo que no siempre fue tan claro para mí. Y que preguntaba, ¿no? La pregunta sobre el ser siempre es como muy compleja y creo que también mi búsqueda de todos estos años tuvo que ver con eso. Y encontré algo parecido a una respuesta que tiene que ver con el judaísmo. Digamos que cuando hablábamos, el otro día estuvimos charlando y yo te decía que, no sé, que pienso y digo, no me imagino a una mujer o una persona más alejada del judaísmo que lo que yo era antes. Que tu vida anterior. Totalmente. Si bien mi familia siempre me transmitió como el orgullo de ser judía, pero en la práctica no había nada. Al menos yo particularmente no tenía absolutamente nada, ni la escuela, ni las fiestas, nunca ayuné en Kippur. Claro, eso te iba a decir, ni un Kippur, ni Nunca. un Shabbat. No, Shabbat cero, alguna vez un Pesaj y alguna vez un Rosh Hashanah y nada más. Con pero algún abuelo, quizás. Como una reunión familiar, digamos, algo más Claro. social, familiar. Y sí, yo no sabía, no sabía lo que era una copa de kiddush. Me acuerdo que tenía un amigo que no era judío y me decía, esta copa parece una copa de kiddush. Y yo digo, ¿qué me está hablando? Wow. Sí. Sin embargo, mi hermana siempre tuvo como ahí una chispa. Ella siempre, siempre decía, yo me voy a casar con una persona judía. Cosa que para mí era algo muy, muy raro. Claro, ni siquiera eso la verdad que es muy fuerte. No, claro, para mí era algo, estaba 100% asimilada. Navidad, Año Nuevo, era como parte de mi vida. Yo creo que también, sí, estaba como muy... No quería ser distinta también a mi entorno. Y mi entorno no era judío. Muy pocos. Y los que habían entrado era como de casualidad. Claro. A través de un viaje, primero mi hermana es menor que yo, pero ella primero hizo un viaje a Israel y trajo un folleto de, no sé si debe haber sido Shabbat, y hicimos un kiddush en mi familia, todos nos emocionamos y a partir de ahí algo empezó como a picar. Wow. Y después me anoté para hacer el viaje a Israel con una institución y estuve todo el año estudiando con Rabanim, conociendo también, porque, realmente digo, nadie más alejado que yo, porque yo no tenía prejuicios tampoco, no es que había un sentimiento, no había nada. Era como una ignorancia respecto a tu judaísmo. Totalmente. Wow, y ahí fuerte. se despertó como un hambre, una sed. ¿Qué sentiste en tu viaje a Israel? No sé, no lo puedo describir con palabras, pero no fue solo el viaje, fue como toda la preparación, el estudio, conocer gente religiosa. Se te abrió un mundo nuevo. Totalmente. Wow, qué linda. Y después, me imagino que ahí comenzaste una búsqueda. Yo te conocí cuando llegaste a estudiar Tania en la academia en Bet Hana. ¿Querés contar cómo llegaste ahí? Dale. Ya para ese momento, yo ya cumplía Shabbat, comía kasher, ya me consideraba una persona dentro de todo observante. Y me llega
como, bueno, la información de que iban a abrir una academia en Beit Hana, en donde iba a aprender algo como más formal. Como yo no había tenido educación judía, claro, dije, bueno, esto es para mí. Eran varias horas semanalmente, como una regularidad. Dije, bueno, esto es para mí. Y bueno, y entré, pero sin saber mucho. Claro, no es que la palabra Tania específicamente te llamó, o sí, algo conocías. En realidad había tenido algunos encuentros con el Tania, varios años antes, había estudiado, pero 1 o 2 clases, claro. No más que eso. Me había encantado, pero hasta ahí llegó. Uh-huh. Wow. Y en una conversación que tuvimos me comentaste que tu recuerdo de esas primeras clases de Tania fue que fueron muy transformadoras. Y en vos, para mí es muy emocionante porque todos hablamos de una transformación cuando estudiamos Tania. A veces es más visible, ¿no? A veces no se ve tanto, pero en vos es como que, bueno, yo como maestra tuya en ese año se veía como hasta, ya vamos a llegar a esto, pero hasta desde el exterior se veían cambios. Sí, sí. Y vos me decías que tenés como ese recuerdo de que fue un estudio transformador. Y me contaste algo que voy a contar acá, si me permitís, para que vos lo desarrolles más, que hace poco, ahora preparándonos un poco para esta charla, fuiste a buscar tus notas de tus primeras clases a ver, bueno, ¿qué es puntualmente del Tania que me despertó, que me transformó? ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Sí, tal cual. Claro, me puse a pensar y dije, sí, o sea, es clarísimo a nivel visual, que ya charlaremos de eso, o sea, de lo que se ve por fuera. Y también es clarísimo que para mí hubo un antes y un después, pero no tenía muy claro que abrí las notas y empecé a buscar. Y me encontré con perlitas increíbles y me llamó la atención ver cómo esto que está escrito, yo podía machearlo con mi cambio. O sea, como que había algo, bueno, veíamos, por ejemplo, algo de lo que no habíamos hablado, pero Jochma Binah Dat. Cuando pienso en realmente todo lo que aprendimos es algo que se hizo parte de mí. O sea, fui viendo todos estos conceptos y dije, realmente lo pude internalizar. Yo creo que todas las que escuchan Shot de Tania saben lo que es Jochma Binah Dat, pero voy a explicarlo por si acaso, por si alguna engancha justo este episodio. Jochma Binah Dat son las 3 etapas del entendimiento. Y lo que uno estudia, aprende, cuando entiende estas 3 etapas, entiende que hay un primer momento en donde el concepto nuevo lo atrapa, tu cerebro lo atrapa, es como que se prende la lamparita, pero todavía no lo puede ni desarrollar, ¿viste? Como te decís, como, lo entendí, te dicen qué, y decís no. O sea, lo tengo ahí, como rodeándome el concepto. Después es Binah, que es la segunda etapa, que es cuando se desarrolla el concepto dentro de nuestro intelecto. Le buscamos ejemplos, palabras, comparaciones con otras cosas que ya sabemos, paralelismos. Y después, Dat es absorberlo, es hacerlo parte de quien uno es. Y creo que es a esto a lo que te referís, ¿no? Tal cual. Había muchas cosas. Por ejemplo, yo estudiaba mucho libros de ciencia y Torá, como para poder comprender intelectualmente. O sea, quería reforzar la emuná y necesitaba como entender, pero desde un lugar intelectual. Claro, es que venías de ese mundo también. Como, Tal ¿no? cual, sí. Y siento que el pasaje por el Tania hizo que como todo eso pueda ser como hacerlo parte mía y hacerlo parte de mi práctica del día a día. Y no solo que quede, no sé, las mitzvot, siempre buscaba el sentido desde un lugar intelectual o práctico. Bueno, esto me sirve para, ¿no? Era como otra etapa. Qué lindo. Como que permitiste que ese conocimiento nuevo como que penetre en vos y que realmente eso es lo que hace que uno pueda transformarse, ¿no? Tal hacer cual. Cambios. Muy lindo. Tal cual. ¿Algo más de tus notas? Sí, de mis notas. El concepto de Klipat Noga es como el que me pareció más transformador. Yo venía... la música venía en un lugar muy particular para mí. Bueno, por un lado, Klipat Noga como este espacio neutro, ¿no? Lo que no es la Kedushá, la Mora me va a corregir. Muy bien. No, lo que no es ni del lado de la Kedushá ni del lado de lo contrario. Perfecto. No es ni mitzvah, ni precepto, ni algo prohibido. Queda en la zona de lo permitido, ¿no? Entonces es neutro, justamente. Y la música para mí estaba en ese lugar. Y mi vida tenía como muchas cosas en ese lugar, ¿no? Algo, bueno, todo esto es mi parte, estas son las mitzvot, estas son mis conexiones con Dios, y esto otro es como, bueno, soy yo. Y... claro, tenías en tu cabeza esa separación, ¿no? Tal cual.
como bueno, hago esto a nivel mitzvot, con esto me conecto, porque todo lo que hice fueron pasos que fui dando de conexión, no es que lo hice, no sé, obligadamente. Me conectaba por un lado y por otro lado era como todo lo que quedaba, digamos, de mí anterior. Y esto de la Klipat Noga, como este espacio que uno puede, como vos lo habías explicado, como una cáscara transparente, y que uno puede llevarlo para la Kedushá o quedar para el lado de las Klipot, ¿no? de lo prohibido. Y de alguna forma la música empezó a pasar algo de esto, porque de golpe los conciertos en general son viernes y sábado. Einat es una gran música. Gracias. Y bueno, digamos que de alguna forma había que tomar decisiones. Claro. Y al principio no fue fácil. Iba ahí como transando en una línea medio curva y a veces lograba, reprogramar los conciertos y a veces no, porque no todo dependía de mí y yo tocaba con otras personas. Tuve que ir dejando como algunos espacios. Y digamos que en un momento, justo en el medio de todo esto, vino la pandemia, ¿no? Wow. Porque la academia yo entré después de la pandemia. Sí, justo después. La pandemia fue un momento en donde yo creo que Hashem me ayudó y frené. Y no había conciertos. Y el único proyecto que continuaba era el mío. Yo siempre escribí canciones desde muy chiquitita. Mi proyecto siempre fue como, digamos, la parte como más mía, obviamente, donde yo me expresaba lo que estaba viviendo y todo lo que yo iba sintiendo. Y eso continuó. Pero resulta que yo tenía, 15 canciones que hablaban de cosas que de golpe ya no me representaban, pero para nada. Wow. O sea, no tenían nada malo, simplemente no me podía conectar en ese momento con eso. Y ahí empecé a escribir canciones nuevas que hablaban de todo mi proceso. Después de esto caigo en la academia. Y de alguna forma creo que pude transformar, ¿no? Con todo este contexto. También no solo lo que aprendíamos, sino el grupo y lo que se iba dando entre todas, que era una cosa impresionante. Sí, eso es lo que yo siempre, perdón que te interrumpa, pero que les digo a todas las que nos escuchan, que estudiar Tania es hermoso y me encanta que puedan escucharnos en este podcast, pero que no reemplaza una clase presencial donde lo compartís con otras mujeres, porque se genera algo muy especial, o sea, varias mujeres juntas, todas conectadas con su alma. Entonces eso mismo conecta alma con alma. Se hace como una energía que no se puede describir, ¿no? Hermoso. Y ahí, o sea, al leer estas notas pude notar cómo ese proceso se dio en mí, en ese momento, en donde la música, que era este espacio gris, lo pude llevar para el lado de la Kedushá, en el sentido de que, antes para mí hacer música era expresar mis sentimientos y también que, sobre todo, otros músicos me validaran como buena música. Y que la gente me diga, qué lindo lo que haces, ¿no? Claro. Y hoy en día la música es otra cosa. Pienso la música como una forma de comunicar, de contar mi proceso y sobre todo pienso en llegar a mujeres que están hoy en día tan alejadas como lo estuve yo, y darles a conocer como toda la belleza de la Torá. Qué lindo. Vos me dijiste una oración que para mí es muy fuerte, que la Torá y las mitzvot te ayudaron a vos a encontrar tu voz más auténtica y más genuina. Es esto que estás compartiendo, ¿no? Como es muy fuerte. Como, sí. Creo que también si uno está conectado con quien uno es de una manera genuina, entonces eso automáticamente, ¿no? Se transmite. Ni hablar. Pero, a ver, yo también me consideraba conectada conmigo de forma genuina. Claro. Antes. Pero empezar a cumplir mitzvot me empezó a generar como digamos que las mitzvot fueron como un espejo para mí, en donde yo veía las limitaciones. Por ejemplo, estábamos hablando y te contaba que cuando empecé a respetar Shabbat, al principio salía con el celular. Respetaba todo lo que conocía, obviamente, que uno cada vez va entendiendo un poco más o estudiando más. Me intentaba respetar todo, pero el celular lo llevaba encima. ¿Por qué?
Si contamos todo. Tenía siempre una preocupación, que era de que no le pase nada a la gente que quiero. Entonces, por las dudas, el celular, como una forma de protección. Y realmente eso, o sea, visibilizar eso, que no era normal, que no estaba bien y que me hacía daño, hizo que yo sea una persona más libre, porque a partir de ahí pude trabajarlo, resolverlo. Pero esto me pasa con todas las mitzvot. O sea, en general, siempre hay algo en lo que me parece que a todos nos pasa, que uno descubre, o al menos quien viene de otro mundo y tiene que entrar en un montón realmente es una cosmovisión totalmente diferente que con la que uno venía. Entonces, cada mitzvah implica enfrentarse con sus fantasmas. Con tus limitaciones. Justamente yo sé que, bueno, ustedes van a escuchar el podcast en una semana seguramente, pero es muy fuerte lo que estás contando, teniendo en cuenta la parshá de la semana, la porción semanal, que es Lej Lejá, que Hashem le dice a Abraham Avinu, salí de tu tierra, de la casa de tus padres, de tu hogar, de tus limitaciones, de tus creencias, de tus deseos, salí. Y creo que es un poco eso que estás diciendo, ¿no? Como que quizás desde afuera, que ya quiero que me cuentes eso un poco también, la visión, ¿no? Desde las personas que te rodean, pero cuando ven a alguien que está cumpliendo mitzvot y que está en este camino, dicen, ay, pero ¿por qué te limitás? Lo ven de esa manera, como una limitación. Y en realidad, anularse ante el deseo divino es la liberación más grande, porque para hacerlo tenés que liberarte de tus propios fantasmas, como vos dijiste, de tus limitaciones que todos nosotros tenemos, como que nos autoimponemos, ¿no? Como que esto puedo, esto no puedo, yo no puedo caminar sin celular, me da miedo. Y la Torá te dice sí, y no solo que podés, sino que lo vas a disfrutar y te va a hacer bien, ¿no? Ni hablar, y no hay nada más liberador. Ahora para mí eso es increíble, o sea, el cambio, haber pasado por ser esclava de alguna forma, ahora realmente siento esa libertad. Sí, o sea, yo creo que, bueno, me pasaba en la música, sobre todo en la música, por ejemplo, esto de mis compañeros, decirme, bueno, pero ¿no vas a tocar? O sea, un músico entiende lo que es la música para músico. Era tu vida. Era como, ¿vas a dejar de tocar? Y creo que, bueno, sí. Y sí, y al principio era como, porque también creo que cuando, ¿no? Como que las mitzvot se transforman. Antes de empezar a cumplirlas no era la misma. Antes de empezar a cumplir Shabbat no tenía el mismo pensamiento y no sentía esta libertad y este amor por esta anulación, entre comillas. Pero al principio era como medio complicado porque me generaba una inseguridad y me están diciendo que me estoy metiendo en algo que no me va a hacer bien o que no es para mí. Que no va con quien soy una música, Totalmente. Soy una persona musical. Digamos que a mi favor tengo que me casé con una persona, mi marido ya era observante. O sea que yo tuve que amoldarme y hay muchos pasos que di sin estar preparada para darlos. Y ahí descubrí esto, ¿no? Que primero la acción y después uno realmente se transforma. Eso es una enseñanza muy linda. Creo que a veces cuando uno observa el mundo o observas tu vida y tu aspecto más material y humano y mirás las mitzvot y mirás todo lo que se exige de un yehudí, de un judío, decís, no, es imposible, yo esto no voy a poder. Y una vez escuché, me acuerdo en un viaje a Nueva York que hice de una morá, escuché algo que me marcó mucho, que decía que justamente todos sabemos, ¿no?, que las mitzvot nos santifican. Entonces, justamente que al hacer una mitzvah, cualquier mitzvah, vos dijiste, la acción después te transforma, ¿no? Lo que hace es elevarte y llevarte a un nivel en donde sí vas a poder sumar otra mitzvah. Y quizás antes de esa mitzvah anterior era imposible, porque estabas muy agarrada de tu condición humana. Pero la mitzvah que hiciste te elevó, te santificó, sos más espiritual. Y ahora sí podés sumar otra mitzvah. Tal cual. ¿No? Qué lindo que vos lo pudiste como vivenciar de esa manera. Sí. Y ya que nombraste, bueno, que conociste a tu marido que era más observante, venimos hablando de todos los cambios que te trajo estudiar Tania. Hablaste de tu mundo artístico, que obviamente es una transformación increíble. Contanos un poco de tu vida, de cómo transformó todos los demás aspectos de tu vida. ¿Cómo conociste a tu marido?
De ahí seguimos. Wow. Yo a él lo conocí apenas empecé a conocer el mundo judío ortodoxo. Bueno, judío en general, porque casi no conocía nada. Claro. Y creo que si no hubiese sido así, no estaría acá. O sea, bueno, seguramente hubiese habido otros caminos, pero estoy feliz de haberme encontrado con esa... A ver, digamos, fue algo hermoso y fue una de las dificultades más grandes de mi vida. Porque una persona que no conoce lo que es, digo, de afuera, veía toda la belleza y veía todas las personas inspiradas, pero no conocía todo lo que eran las halajot, por ejemplo. Él me dice, mira, yo vengo con kasher y Shabbat. Yo, dale, te banco. Sonaba re simple. Sí, dale, te banco. Nos casamos, no hay problema. El amor lo puede todo. Sí, pero claro, ni yo sabía lo que significaba kasher y Shabbat, que ya eso solo es un montón. Es un montón. Ni él sabía que yo no entendía nada de lo que él me había planteado. Así que éramos como dos ciegos, claro. tanteando la Aparte situación. que kasher y Shabbat es muy amplio, hay un montón de niveles. Uno puede cumplir kasher de una manera, de otra, Shabbat también, ¿no? Tal cual, no, pero él... ¿Qué es su kasher y su Shabbat? Claro, no, él él era bien. Sí. Y bueno, y fue muy raro, o sea, pasamos por un montón de cosas, obviamente, y agradezco haber pasado por todo eso. Pero, digamos, nosotros enseguida nos casamos, o sea, fue todo bastante rápido. A los 3 meses pusimos fecha. Quizás pasó un año hasta que nos casamos, pero para mí igual era un montón. Y bueno, nada, teníamos un noviazgo normal, hasta que yo empecé a estudiar para casarme con una mora. Bueno, y uno estudia sobre pureza familiar, la mikve, que era algo que para mí era totalmente nuevo, nunca había escuchado sobre eso. No tenías idea de qué hablaba. Perdón, en realidad en Israel habíamos ido a la mikve. En tu vida anterior no sabías lo que era. O sea, hacía unos meses había ido y había conocido lo que era y me había encantado. Y también, algo que yo ya te había contado, yo había ido a la tevilá de utensilios, a la tevilat kelim, con él para hacerle tevilá a algunos objetos por primera vez, tiempo antes. Y fue muy loco porque me puse a llorar. O sea, la acción es muy simple. Un utensilio nuevo, antes de usarlo, se acostumbra a llevarlo a la mikve, sumergirlo en estas aguas especiales. Y para mí el momento de la verajá y sentir mis manos en contacto con el agua, o sea, fue fuerte. Algo que... Ahí empezó como a destrabarse algo en mí y sentí algo muy, muy fuerte y sobre todo una conexión con esta mitzvah. Yo creo que, yo me acuerdo cuando me contaste esto, también te lo comenté, que sentí una envidia sana, ¿no? Porque, bueno, yo como que lo vivo de una manera, me compro los vasos nuevos para Shabbat y siempre me los compro a último momento, el viernes, y lo tengo que llevar a la tevilá, tengo que estacionar y bajar las cajas y mojar todo, y a veces lo siento como un peso y obviamente no llego a sentir esa emoción que vos transmitís, y lo que pienso es el mérito enorme que tenés de poderlo sentir así, y también que eso se debe sin duda a la sed con la que viene tu alma. Totalmente. O sea, vos antes hablabas de ese nivel de desconexión y que es un poco lo que dice el Tania, que cuando una persona vuelve en Teshuvá, vuelve a sus raíces, a quien es verdaderamente, todas las cosas que hacía que lo alejaban de Dios se transforman como en méritos, porque en realidad lo que hicieron fue despertar esa sed que después provocan que lo puedas vivenciar así y que te dé ganas de crecer, ¿no? Y creo que acabo de entender el concepto, que lo habíamos estudiado y me quedó como teórico. Claro, pero claro. Tu alma estaba sedienta. Total. Y si le diste esa mitzvah, la tomó. Sí. Dijo, no importa que es complicada. Hoy me resulta más complicada, pero lo sigo disfrutando. Obvio. O sea, toda la parte de estacionar el auto y llevar las cosas, todo eso no me gusta. Tampoco es tan grave. Es un tema de logística. Viste que yo soy una persona más así, volada, no sé, y como que todo lo que es estructurado quizás me cuesta un poco más. Bueno, y empecé a estudiar a la Jot. O sea, nunca había estudiado a la Jot. Digamos que mi marido me contaba, me explicaba, sabía un montón, sobre todo de otras cuestiones. Un montón, para el nivel en el que estaba, pero sobre esto, digamos, yo conocía la mikve, el lugar, más o menos de qué se trataba, pero a la Jot no, era mi primer contacto.
cosa que supuestamente no tiene nada que ver conmigo, como que yo siempre fui muy colgada y como, no sé, todo lo contrario a lo que implique reprimir o reglas. Claro. Y me empezó a pasar que, no sé, todo eso me empezó a gustar mucho. Uh-huh. Incluso hablábamos con la morá que me preparó, bueno, las mujeres en alguna época tenían muchas dificultades para poder cumplir esta mitzvah, de poder ir a la mikve, y que tenían que ir en el frío, en el medio de la noche. La nieve. Y sí. La verdad que eso me emocionaba tanto, pensar que hoy en día las cosas son diferentes, y también que seguro hubo algún antepasado mío, seguro, o sea, no hay duda, que lo cumplió, y que seguro que lo cumplió en alguna situación difícil. Y eso me parecía como tan fuerte, como la conexión, porque también esto de las mitzvot es la conexión con Dios, pero también la conexión con mi familia, con mi pueblo, ¿no? Desde donde yo vengo. La verdad que estaba súper inspirada, me parecía algo tan hermoso. También lo que tiene que ver con los tiempos entre una pareja, ¿no? Que hay tiempos de contacto físico y tiempos de distancia, y los desafíos que implican, y la alegría o la hermosa sensación del reencuentro, como de la renovación de la pareja, un montón de cosas que me parecían muy novedosas y que en ese momento yo las pensaba más científicamente y filosóficamente, que me parecía muy interesante, con todos los problemas, digamos, que hay con respecto al deseo de una pareja, muchas soluciones en esta mitzvah. Así que un día, todavía de novios, vamos juntos al recital de la renga. El contexto ideal. Y lo miro y le digo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si tenemos un noviazgo religioso a partir de ahora? Faltaban 6 meses para casarnos. Faltaban 6 meses. Así que ahí empezó como esta mitzvah, que es la que, como te decía, es la primera que cumplí con el corazón. Él me dijo, dale, a él le encantó, pero esperá a que nos vayamos de vacaciones. Cuando volvemos, nos íbamos en 2 semanas. Cuando volvemos, empezamos. Wow. Y así fue. Wow. Y desde ahí lo empezamos a cumplir. Qué espectacular. Sí, fue algo. Qué lindo. Y yo no respetaba Shabbat en serio. Digamos, había un ensayo, iba y tocaba. O kasher, comía afuera. O sea, en mi casa era kasher, pero después yo comía en restaurantes afuera. Para mí era muy difícil porque yo encima soy celíaca, entonces como que fue todo un tema también el kashrut. Pero esa mitzvah la cumplía a rajatabla, todo lo que había estudiado. Wow. Y me hacía incluso cumplir más cosas, porque de golpe cuando uno estudia, bueno, en Shabbat es de tal forma, o sea, cosas que yo por ahí no cumplía, las terminaba cumpliendo para poder cumplir esta mitzvah como se debe. Claro, es lo que decíamos, que una mitzvah lleva a la otra. Wow, qué fuerte, sí. Muy hermoso. Y hoy en día, ¿cómo vivís el tema de la mikve y todo eso? Hermoso. ¿Lo disfrutas ya estando casada? Sí, lo súper disfruto. Sí, es una mitzvah muy especial. Sí. Y que me pone feliz por vos que pudiste llegar al momento de la jupá y el matrimonio con esos meses anteriores, ¿no? De cierta separación, porque me imagino que es algo completamente distinto. Sí, estoy feliz de haberlo conocido. Hay tantas cosas que digo, ay, cómo me hubiese gustado hacerlas de esta otra forma, ¿no? Como ahora ya vivir de esta forma. Del camino, como... Claro. Pero bueno, digo, si hay cosas que no las viví dentro del marco de la Torá, por algo fue. Y también esta sed como que ayuda. Seguro tiene que ver con todo eso. Es todo parte de tu viaje, seguro. Hermoso. Y después, siguiendo este tema, ¿no? De las transformaciones que trajo a tu vida, cuando yo decía que en el año en la academia... era claro para todas las que te rodeaban como estos cambios, uno de los más significativos quizás fue que empezaste a cubrirte el cabello. Sí. ¿Querés contarnos sobre eso? Dale. En realidad, al mismo tiempo que empecé en serio a cubrirme, también empecé a usar pollera, lo cual por ahí no es tan obvio. Lo de cubrirse el cabello es mucho más claro, pero lo otro fue al mismo tiempo también. Claro. O sea, yo usaba pantalones, tipo pantalones rotos, o sea, súper alineada con la moda. La
La verdad que el grupo fue también como un incentivo muy grande. Hablábamos mucho de eso, ¿no? Que me preguntaban, ¿cómo te vestís en el invierno? ¿Cómo usás? No, me acuerdo de esa pregunta. Sí. La pollera en el invierno era como que yo me quedé pensando, ¿cuál es la complicación? Claro. O sea, nunca lo pensé como una complicación. El verano es peor. Sí. Sí, es que, y de golpe, bueno, muchas chicas, la mayoría se cubrían el pelo en el grupo. Y empezaba a haber conversaciones que yo no entendía. Porque si usas lace, si no usas lace, si no sé qué cosas de peluca, que para mí era chino básico. Entonces empecé a preguntar. Y un día me animé y te pregunté, como así tipo, como abierto a todos, sobre esto, ¿no? Sobre por qué una mujer se cubre el pelo. Yo no me acuerdo exacto qué palabras me dijiste. Me acuerdo que me hablaste de la diferencia, que no era solo, obviamente, por tzniut, pero no era solo por eso. Y creo que también hablamos de la intimidad, como el valor de la intimidad. Sí. En realidad es como explicar el concepto de por qué nos cubrimos el pelo es bastante complejo. Y a veces como que decirlo en un pie o por primera vez a alguien cuesta a veces encontrar las palabras, pero sí es verdad que lo que yo siempre trato de recalcar es que no es la mitzvah de recato, es otra mitzvah, ¿sí? Porque si no debería empezar a cumplirse desde los 3 años como las nenas empiezan a vestirse con recato. Obviamente es una mitzvah especial para la mujer casada. Y además si pensamos que tiene que ver con el recato, a veces da lugar a confusión, como podemos pensar, no, pero si la peluca es muy linda, entonces no. O sea, la mitzvah es cubrirse el cabello. Y creo que a lo que te referís con el tema de decime si estoy encaminada, de la intimidad, que para mí es algo que a mí me gusta mucho, que la peluca o lo que vos, cómo decidas cubrirte, no es algo que haces por los demás. No es que vos, la idea es que camines por la calle y todos vean que tenés la cabeza cubierta. O sea, la idea y el propósito es más cómo te hace sentir a vos tener la cabeza cubierta. Y creo que la sensación, decime si la compartís, es como que cuando estás en la calle, estás en una reunión laboral, estás en contacto con la sociedad, uno está expuesto, ¿no? Y vos, al tener la cabeza cubierta, sabés que hay algo de vos, una faceta, un aspecto de tu parte femenina que está guardada solo para una persona especial, para vos y esa persona especial. Y eso es como que hasta acá llega al mundo y preserva eso de la intimidad, ¿no? De eso que para el judaísmo es tan sagrado, preciado, y que se trata de preservar mucho como algo especial. Tal cual, tal cual. Para mí es muy especial y el cambio que sentí en mi vida es muy grande. Yo empecé a cubrirme sola, digamos que cuando me casé me ponía algo arriba para poder hacer verajot, como que me cubría la cabeza con un pañuelo así. Y en un momento, quizás cuando, la verdad que ya no sé exacto, pero seguro que tuvo que ver con todo esto, empecé a cubrirme en Shabbat todo el pelo, pero solo en Shabbat. Seguro sí, habrá sido como ahí en el medio de todas estas conversaciones y todo lo que fuimos estudiando. Y hubo un día que dije, ay, no me lo quiero sacar. Me cubrí así con un pañuelo, con el flequillo afuera, ¿no? Eso era lo que me había quedado. Y dije, no me lo quiero sacar, me siento tan bien. Siento algo, no lo podía poner en palabras, ni hoy puedo, pero algo espiritual, una conexión espiritual tan diferente, ¿no? Pero igual me lo sacaba, pero me quedé con ese deseo. Después en un viaje a Israel dije, bueno, cuando esté en Jerusalén me lo dejo. Y así cada vez iba dando un pasito más. Hasta que en un momento no me lo pude sacar más. Y realmente fue algo que me transformó. Qué lindo. Sí, como me encanta. Es que es transformador, es porque es algo que para la mujer es muy significativo, ¿no? Sí. Y es algo que te acompaña todo el día. Ni hablar. Wow. También creo, porque sé que cada uno tiene una mitzvah con la que le dificulta más, sí, ¿no? Es su desafío. Y para algunas mujeres no es fácil. Es muy difícil. Yo creo que lo que a mí me ayudó fue que fui a mi tiempo. O sea, yo, digamos, en Argentina nadie anda con el flequillo afuera y el pelo cubierto. Es casi ridículo, te digo, muy raro. Y yo dije, bueno, pero si es lo que yo necesito para poder 100%. Crecer en esto, lo hago. Y si toda la vida seguiré así, seguiré así. Y creo que eso me ayudó mucho.
Qué lindo eso de que los cambios sean un reflejo genuino de donde estás y no una imposición de donde los demás quieren que estés, ¿no? O la visión de los demás. Y también sobre cubrirte el cabello me dijiste que de algún modo te pasó algo parecido con el cumplimiento del Shabbat, ¿no? Sí, eso de contame tal eso. cual. Bueno, estaba empezando, yo creo que ya me cubría en Shabbat. Yo hay un Rav Schneertz con el que consulto de Israel, sobre todo en lo que es crecimiento de midot, que bueno, está de la mano, ¿no? Las midot y las mitzvot. Y bueno, le comento que yo me quería empezar a cubrir, pero que la verdad que me importaba mucho lo que decían los demás, ¿no? Cómo me iban a ver, cómo me iba a ver la gente que conozco, o que la gente por la calle me reconozca como judía, me parecía un montón. Así que eso me llevó... ¿Te asustaba? ¿Te incomodaba? ¿Qué? Me asustaba. Me asustaba, me daba miedo, como que siempre el antisemitismo lo tuve como muy a flor de piel. Wow. Y hoy en día eso cambió un montón. Y creo que fue un trabajo muy grande. Y ese trabajo fue reflejo de empezar a cumplir. Si no, nunca me hubiese encontrado con eso y nunca hubiese resuelto todo esto. Digo, es eterno y seguiré resolviéndolo a Eterlum. Pero soy otra persona. O sea, yo hoy soy una persona más feliz, más libre, más liviana. Realmente estoy convencida de que todo tiene que ver con el trabajo específico y lo tengo claro qué cosas fui trabajando y qué cosas me despertó cada mitzvah. A mí eso me parece tan loco. La verdad que sos una inspiración. Creo que en vos se ve mucho, yo lo percibo así, como este concepto de cuanto uno más refuerza y alimenta su alma divina, automáticamente la parte animal, cuando digo animal digo de limitación, como decís el miedo de dónde viene, no es nuestra alma divina, no es ese pedacito de Dios, él no tiene miedo, es de nuestra parte animal, ¿no? Nuestras limitaciones como seres humanos. Y quizás uno piensa que bueno, para pelear y luchar contra mis limitaciones tengo que estar todo el día pensando en ellas y ver cómo salgo de ellas, ¿no? Y a veces quizás es un poco lo que uno puede llegar a hacer en una terapia, como luchar contra sus propias limitaciones, y a veces, y lo que siento y percibo en vos, es que te alcanzó con alimentar tu alma divina, como sumar esa luz que ahuyenta mucha oscuridad, como decir, bueno, tengo todo esto que me limita, pero yo sumo en una mitzvah, sumo en una acción que trae luz, y automáticamente lo otro de hablar. va corriendo. O sea, igual vos decís solamente, pero en realidad es un trabajo. Obvio. Como para... O sea, es algo que es... Cada cosa es un trabajo, pero un trabajo desde, no sé, hermoso, ¿no? Como quien está construyendo una mansión, su casa, donde va pensando cada cosa, cómo quiere que sea. O sea, es algo muy lindo y que realmente uno tiene que tener intención, energía. Porque cuesta. Porque cuesta ir en contra de las limitaciones de uno. Sí. Me imagino que, por ejemplo, cuando te empezaste a cubrir, que es algo tan como visible para los demás, ¿cómo reaccionó tu entorno, por ejemplo? Y, a ver, yo mucho no lo hablé, por ejemplo, con mi familia, pero me imagino que no es fácil. De golpe tu hija, no sé, hace algo tan diferente. Un padre siempre transmite su ideología, su forma de, o cómo quiere vivir la vida, o qué piensa de lo que es vivir la vida a sus hijos, ¿no? Lo que piensa que es mejor es lo que le transmite a los hijos, y lo hace con mucho amor. Y de golpe viene un hijo y patea el tablero y hace algo totalmente distinto. Debe ser fuerte. No, me imagino que sí. Pero también quien ellos te enseñaron a hacer es quién sos hoy, es cómo llegaste a lo que sos hoy. Totalmente, ¿no? Pensaba eso. Si bien es como totalmente diferente, o sea, es gracias a ellos. Totalmente. Y si bien nunca hubo nada concreto, como digo, de mitzvot o cuestiones como acciones o prácticas, muchas frases y muchas cosas que mi mamá decía desde muy chica, hoy en día escucho frases en yiddish, por ejemplo. Digo, esto es lo que me decía mi mamá, que le decía a su abuela, y algo como la espiritualidad, por ejemplo. O sea, mi familia es muy espiritual. En esa casa donde supuestamente no había judaísmo, había perlitas de judaísmo escondidas. Claro, totalmente.
Sí. Wow, qué hermoso. Y bueno, hablamos de tu pasado, de tus cambios, de tus transformaciones. Contanos cómo vivencias tu judaísmo hoy. ¿Dónde estás? Hoy siento como que algo se destrabó. O sea, como digo, antes todo era como una lucha de estudio y entender, ir subiendo, ir probando, ir cumpliendo un poquito. Hoy siento que algo se destrabó y como que quiero crecer. O sea, solamente quiero crecer. O sea, igual me freno en muchas cosas porque digo, bueno, pará, tranquila, vamos de a poco porque no. Claro. Pero, no sé, agarro y, o sea, estoy más, por ejemplo, me parece muy raro, pero estoy más estudiando a la Hot, ¿no? De cómo es que hago para crecer. Cosa que antes, en el detalle, en la acción. Claro, y antes era tengo que entender, claro, por qué, en qué contexto, no como más, algo más sí, contextual y amplio. Que tiene que ver con la fe, ¿no? Con la entrega en general. Totalmente. Wow. Y ahora es como no, estoy como estudiando ahí a la letra y eso me conecta, o sea, no como algo... Digamos, lo que siento es que cuanto más voy encontrando y perfeccionando y cumpliendo más cosas, siento algo como, digamos, lo nombraría como tará, como pureza, como ir encontrando la pureza. Qué lindo, qué hermoso. Justo hoy leí en el Ayom Yom, que es un libro que escribió el Rebbe, en donde hay enseñanzas cortitas para cada día. Y cuenta el Rebbe que un Hasid, un alumno del Alter Rebbe, si no me equivoco, el Alter Rebbe lo quiso bendecir y le dijo, te quiero bendecir con riqueza. Y el Hasid le dijo, no gracias, no quiero, me da miedo que la riqueza me distraiga de mi estudio y mi servicio a Dios. Y después el Rebbe le dijo, entonces déjame bendecirte con una vida larga, con muchos años. Y el Hasid dijo, bueno, acepto, pero solo si es una vida con contenido y con crecimiento, y no como la vida de un campesino, y dijo que tiene ojos pero no ve, y oídos pero no escucha, ¿no? Y siento como que va mucho de la mano con esto que estás diciendo, como que Baruch Hashem, tu vida es como el libro, es una vida plena de sentido, ¿no? Llena de... que estás en ese crecimiento constante, Qué alegría más que esa, ¿no? De saber hacia dónde uno va, de saber qué es lo que uno quiere. Qué hermoso eso. Realmente es muy, muy inspirador para todas. Y después, ya para ir cerrando, no hablamos mucho sobre tu música específicamente, pero conozco algunas de tus canciones y sé que componés canciones hermosas y, como vos dijiste, especialmente desde este momento, ¿no? Desde esta búsqueda espiritual, tus canciones... a mí me encanta porque yo a veces escucho o leo la letra y digo, esto es lo que estudiamos. ¿Sí? Es como la mejor prueba de que el estudio lo absorbiste y lo hiciste parte de quién sos. Entonces, ¿querés contarnos sobre alguna canción en especial que quieras compartir un poco el proceso? Y bueno, la idea, les cuento a todas, es que Einat nos va a contar un poquito sobre la canción y después vamos a escucharla en vivo acá tocar, si te parece. Sí, claro, un placer. Bueno, Al Conductor es el nombre de la canción, que es la primera que escribí en todo este proceso. Esta canción es muy peculiar porque, digamos que yo la escribí en un momento en el que estaba investigando mucho sobre qué pasa después de la vida. Ese era el tema. Estabas ahí. Estaba con eso a full. Me parecía importante como para seguir creciendo poder comprender eso, ¿no? Según la Torá, ¿qué, digamos, quizás muchos miedos y muchas cosas que estaban dando vueltas ahí. Y estaba full estudiando sobre eso. Y apareció la frase, que es cuando me vaya de acá. Ahí fue como el disparador. ¿Qué pasa después de la vida? Normalmente las canciones, hubo alguna que otra que en un día agarré tucu, letra, música, bueno, y sucedió así. Pero en general tengo un proceso largo con las canciones. Incluso abro como muchas carpetas y las voy como desarrollando en paralelo, no es muy lineal. Y eso empezó ahí, con esa frase. Dije, quiero hablar de esto. Después, digamos que suelo hacer esto, ¿no? Escribo alguna frase quizás disparadora o del tema del cual quiero hablar
y después o en el mismo momento hago un desarrollo así como más grueso y después le doy como una forma. Y en paralelo lo que hago es encontrar una armonía, que es como la base musical, en la cual quiero que, digamos que lo que me da la armonía es el ambiente emocional de la canción. Y después con la letra y con la armonía, que es la base, digamos que todavía uno si no tiene la melodía de la canción no la puede cantar. Claro. Hago como un encuentro y siempre algo termina pasando en ese encuentro y se transforma en la armonía y la letra. O sea, la armonía no queda igual de lo que estaba antes nunca y la letra tampoco. Y ahí aparece la melodía, ¿no? Como la unión de esas dos cosas. Qué hermoso. Así que creo que después cuando la fui como desarrollando un poco, ahora que lo pienso, tiene que ver un poco con encontrarme con que la vida se trata de como cuál era el sentido para que yo le encontré, ¿no? Porque buscando el futuro, la posteridad, me encontré con cuál es el sentido, porque se trata un poco de eso. Y para no ponerle muchas palabras, porque no me gusta explicar las letras. Ya la van a escuchar. Ya la van a escuchar. Creo que en esta búsqueda del futuro me encontré con el presente. Y que me parece que esto es la Torá, ¿no? Porque no es vivir cumpliendo mitzvot para el futuro, tener el Olam Haba. Totalmente. No digo que no, pero... Es un bonus, nada más. Pero ¿y si uno no vive el presente? El presente y la vida es el motivo de la creación. Es el motivo de la creación de este mundo, el mundo venidero, las almas, los ángeles, todo para que nosotros, como personas, como seres humanos, estemos acá sirviendo a Dios. Qué hermoso. Mientras hablase me vino a la mente, que no sé cómo todavía no lo nombramos, el concepto del Hasidut, que la música es la pluma del alma. Y en vos es realmente así, la pluma de tu alma. Qué lindo. Así que te invito a compartir el conductor con todas nosotras. Yo acá me despido, la voy a dejar a Einat para que la música hable por sí misma. Gracias Einat y gracias a todas por acompañarnos en otro Gracias al Tania, en otro Shot de Tania. Nos vemos en el siguiente episodio. Llegamos a la estación de un tren que nunca llegó y no nos sentamos a pensar en el tiempo. Y en eso caíste vos.
conflicto de interés, que finalmente pude alumbrar que nada se cae, si es ahí donde debe estar, que no hay conflicto de interés, que finalmente pude alumbrar y que nada se cae, si es ahí donde debe estar, si es ahí donde debo estar.